Buenos días, Andrés, mucho gusto. Mi nombre Buenos es días. Sebastián Hola, Mendoza. Sebastián. Somos estudiantes de negocios internacionales y para el trabajo final de logística empresarial quisiéramos hacerte unas preguntitas acerca de la empresa. Claro que sí. ¿Estás súper de acuerdo? Primero nos gustaría saber un poquito acerca de la empresa, también un poquito acerca de ti, de cómo se maneja la empresa. Claro que sí. Bueno, Marcali es una compañía del sector automotriz. Tenemos 78 años de experiencia en la industria automotriz, una de las compañías más antiguas de Colombia. Algo así como hay como 15 compañías en el país que tienen este nivel de antigüedad, siempre en la industria automotriz. Somos distribuidores de 8 marcas, somos prestadores de servicio de postventa en repuestos, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, vendemos repuestos, vendemos accesorios, tenemos trámites de todo lo relacionado con el proceso logístico de un vehículo, el proceso de venta, el proceso de entrega, inclusive todos los trámites y demás procesos que se necesitan para entregar un vehículo a un cliente final. Obviamente en todos nuestros procesos interviene el tema logístico desde el inicio hasta el final y bueno, a la orden, a lo que necesiten en términos de preguntas. No, pues Andrés, muchísimas gracias. Entonces arranquemos. Bueno, Andrés, la primera pregunta sería, ¿qué herramientas utilizan para prever la demanda y evitar quiebres de inventario? Correcto. Nosotros tenemos software. Desde las marcas existen softwares de planeación y nosotros desde el concesionario tenemos análisis con un software propio en donde definimos de acuerdo a la rotación del inventario, de acuerdo a las líneas, los segmentos, inclusive los colores, la oferta y la demanda, definimos las unidades que debemos tener en stock para suplir la demanda del mercado en base a las necesidades del mercado, obviamente a la puja del mismo mercado. Con eso tomamos decisiones. Claramente esas decisiones se toman con unos niveles de inventario que tenemos preestablecidos y esos niveles de inventario que tenemos preestablecidos, que normalmente manejamos 1.5 meses de inventario, controlamos esos posibles eventuales quiebres de inventario, porque indudablemente no tener el inventario disponible atenta directamente contra el resultado de las ventas de la compañía. Lo que sí, entonces un software, no, pues perfecto. Sí, claro, hay software y sin embargo de todos modos tenemos controles, si se puede decir, manuales y humanos que se determinan cómo. Porque un software estadísticamente y matemáticamente y aritméticamente te puede decir un resultado, pero no conoce específicamente puntuales ventas que se han tenido en términos de o flotas o ventas excepcionales que entre comillas podrían alterar ese indicador para solicitar o pedir vehículos y mantener vehículos en inventario. Entonces eso es importantísimo, muy importante. Claro, me cuentas que ese control se hace cada 1.5 meses. Entonces... No, el control se hace diario. Ok. Diario. El control se hace diario y se hace monitoreo semanal de, entre comillas, el estado del inventario. Personas encargadas. Correcto. Y con base en ese estado de inventario se va alimentando la información en el software para poder mantener un 1.5 meses de inventario. Por línea, por color, por modelo. Entendido. Sí, pero el control el monitoreo es muy importante. ¿Por qué? Porque en este negocio, además de, entre comillas, posiblemente tener problemas de gestión de ventas por falta de inventario, sobre todo el costo del inventario en este tipo de negocios es absolutamente relevante para el negocio. Un inventario que pase de 2.5 meses de inventario es un inventario que ya le pega muy fuerte al resultado financiero de la compañía y eventualmente no puede ser negocio. Claro, pues entonces está en constante cambio. Sí, así es, constante cambio y constante monitoreo. No solo para mantener la oferta que debe mantenerse en el mercado, sino sobre todo para el control del inventario por el costo financiero. No, perfecto. Listo, entonces sí, sigamos con la siguiente pregunta. Andrés, ¿ustedes cuentan con acuerdos logísticos formales? Esto es con el importador, con las empresas que tengo entendido que ustedes importan.
si ustedes cuentan con acuerdos logísticos formales para garantizar cumplimiento en tiempos, condiciones de transporte. Sí, claro. Normalmente el importador, hay dos tipos de negociaciones. Nosotros como concesionarios podemos recibir los vehículos en zona franca una vez nacionaliza el importador. Claro. Y en ese orden de ideas nosotros contratamos con compañías especializadas para hacer el proceso logístico y el transporte de los vehículos hasta los puntos de venta o a los puntos de almacenamiento. Okay. Sí, normalmente en los puntos de venta tenemos los vehículos en exhibición y los vehículos que inician proceso de alistamiento preentrega para la entrega final al cliente. Y tenemos zonas de almacenamiento para mantener el inventario disponible. Entonces tienen varias asociaciones de transporte. Total, tenemos entonces en ese orden de ideas, contratamos con una compañía especializada o en algunas otras marcas, las mismas marcas entregan los vehículos en los puntos que define el concesionario, en la ciudad que lo define el concesionario y en el punto de acopio que lo define el concesionario. Perfecto, entendidísimo. Listo, sigamos con la otra. Entonces, ¿qué medios de transporte utilizan para el traslado de los vehículos desde la empresa importadora hasta sus puntos de venta o bodegas? Va de la mano con la segunda pregunta. Correcto, pues obviamente, en nuestro caso es netamente transporte terrestre, lo hacemos normalmente con niñeras de 7 o 5 vehículos y excepcionalmente en camadas, pero es muy costoso. O sea, grúas independientes para atender solo el transporte de un solo vehículo. ¿Pero en qué caso sería eso? ¿Urgencias? Sí, son pedidos críticos puntuales que no lograron ser planeados o problemas logísticos inclusive por los mismos transportadores, por picos de necesidades. Claro que sí. Ya para terminar yo con mis preguntas, sería ¿qué protocolos tienen en caso de retrasos, de accidentes, de daños durante el transporte o en el almacenamiento o en el inventario? Correcto. Es indudable que el riesgo está, claro, y siempre va a estar en el proceso logístico. Durante todo el proceso, desde que traemos el vehículo de zona franca hasta que lo llevamos a la zona de acopio o a la zona de alistamiento para entrega de vehículos, tenemos un monitoreo constante y monitoreo constante en línea con software que nos van definiendo con ubicación satelital en qué estado está el proceso de transporte, cuánto se va a demorar y si eventualmente existe una novedad, o bien sea por algún inconveniente en la vía o bien sea por un accidente, inmediatamente tenemos alarmas de reporte que nos definen cuál es el incidente, cuánto estima que va a ser el eventual retraso, y asimismo nosotros, si el vehículo fue vendido a un cliente final, reportamos inmediatamente al cliente final ese posible retraso, cuáles son los motivos y las causas del retraso, o que normalmente es el mejor escenario de esos vehículos que estamos trayendo desde zona franca son vehículos que son para inventario y no son vehículos que están vendidos para mitigar ese posible riesgo que podemos tener. Entiendo, claro. Pero eso depende mucho de la oferta y la demanda, ¿no? Si la demanda es muy alta, normalmente los vehículos nosotros los estamos vendiendo desde zona franca, sí, inclusive, claro, o comprometidos y vendidos desde zona franca. Eso puede afectar muchísimo más. Sí, así es. Bueno, pues Andrés, ya entonces cerraría yo mi parte. Te dejo con Mariana. Muchísimas gracias por responder muchas preguntas. Gracias. Listo. Bueno, buenos días, mi nombre es Mariana Danoy y yo voy a hacer la continuación de la entrevista que tienes con mi compañero. Perfecto. Para continuar, la quinta pregunta es ¿cómo gestionan la rotación del inventario, especialmente en modelos con baja demanda o alta demanda? ¿Cómo gestionamos la rotación del inventario? La primera premisa importante es que la calidad del inventario, la sensibilidad del inventario es muy relevante en términos del costo financiero en una compañía como estas. Entonces, si se logra tener el inventario en 1.5 meses de inventario máximo, es el mejor escenario para tener una demanda y sobre todo para mitigar el costo financiero. Entonces, en ese orden de ideas tenemos herramientas en donde medimos la rotación del inventario no macro, sino individualmente por línea, por color, por modelo. Como el software que mencionaban en la primera pregunta. Exactamente. Ese nos va diciendo el nivel del inventario, tiene
tiene sus topes máximos en términos de días de inventario y mínimos en días de inventario, nos dispara una planeación sugerida de pedidos de inventario, como los decía, por modelo, por color, por año, y ese sugerido o esas alertas sugeridas nos hacen reaccionar a realizar los pedidos en los tiempos que tenemos que realizarlos con el importador para lograr tener el inventario suficiente. Y cuando tenemos problemas de inventario, o sea, en términos de antigüedad de inventario, nosotros tomamos decisiones en términos de mercadeo, promociones, incentivos de cara al mercado para aumentar la rotación de ese inventario por línea. Sí, no solo tenemos un contacto con mercadeo y un monitoreo con mercadeo, si hay alguna de las líneas en donde el inventario está alto, para mantener ese inventario en las medidas que se deben tener financieramente y de cara al mercado, se crean campañas inmediatas de mercadeo, de promociones hacia el mercado o inclusive incentivos especiales a la fuerza comercial para rotar ese inventario que se hace. Súper. Sí, No, súper bien. Bueno, la siguiente pregunta es ¿cómo organizan la logística de entregas de vehículos al cliente final? También lo manejamos con un software de planeación. Tenemos perfectamente medidos los tiempos desde que el vehículo es nacionalizado hasta que el vehículo llega a su destino final. Esos tiempos están medidos estadísticamente para poder planear la entrega a un cliente y entregar o cumplir con la oferta o la oferta que le demos al cliente. ¿Llegan el carro al destino del cliente o lo traen acá y que el cliente venga hasta acá? Existen varias modalidades. Una es entregarlo en una de las vitrinas, en zonas de entregas que tenemos definidas con eventos especiales que hacemos. Otra también es entregamos si el cliente lo prefiere en su casa, en su domicilio, en su oficina. Súper chévere. Bueno, la siguiente es ¿qué tiempos promedio de entrega manejan desde la compra hasta la entrega final? Existen variables importantes que cambian esos tiempos promedios de entrega, pero estadísticamente, como te decía, los tenemos perfectamente medidos. Si eventualmente no existe algún inconveniente o alguna variación por algún proceso logístico, los tiempos de entrega varían en dos condiciones. Una, si existe un vehículo con medios de pago normales o convencionales. Cuando digo medios de pago normales o convencionales es o pago de contado o pago en donde interviene un banco para un crédito, el tiempo promedio de entrega son alrededor de 3 a 4 días, siempre y cuando el vehículo esté en stock o en inventario. Por eso es tan importante tener un inventario suficiente y el manejo del inventario adecuado para no perder ventas y no atentar contra el valor de oferta hacia el cliente final en términos de entrega. ¿Y cómo se llama el medio de pago? Y el otro medio de pago es si existe un vehículo como medio de pago, un vehículo usado como medio de pago y es una retoma. Y si ese vehículo como medio de pago tiene una prenda, el proceso de entrega se demora un poco más mientras se hace el trámite con un banco, se levanta la prenda de un vehículo, ese vehículo usado es un medio de pago para poder nosotros entregar el vehículo. Pero lo que tiene que ver con el proceso logístico, el vehículo está perfectamente listo desde el momento que nosotros lo definimos. Ya vienen temas de trámites en lo que tiene que ver con el cliente. Sí. Okay. La otra pregunta es ¿cómo manejan la comunicación con el cliente en caso de retrasos en la entrega u otros inconvenientes? Sí, como tenemos un monitoreo muy asertivo, inclusive diariamente de todos los procesos en los que está el vehículo antes de la entrega a un cliente, si existe una variación, tenemos un software o un ERP que nos genera alertas y esas alertas se comunican con autorización del cliente inmediatamente al cliente vía correo electrónico, vía mensaje de texto o vía mensaje por WhatsApp, en donde el vehículo, entre comillas, tiene una desviación en el tiempo de entrega, las razones por las cuales tiene la desviación y la nueva programación o reprogramación. Eso en lo que tiene que ver con medios tecnológicos, pero sin embargo, nuestro equipo de servicio al cliente está en constante comunicación con los clientes, informándoles en qué estado está, en cada una de las fases del estado en que está el vehículo antes de entrega. Ok, súper.
¿Qué riesgos logísticos consideran que son los más críticos en su logística o en su, su logística? Los que eventualmente nos impactan duro son cuando podemos tener algún problema en las vías, o, ¿qué puede ser? No sé si paro, no sé si alguna novedad en una vía, un tema climático, es lo que eventualmente nos impacta un poquito más. Y otro de los riesgos que nos impacta son en las manipulaciones, en los traslados, en subir y bajar vehículos. Normalmente encontramos algunos daños que generan un proceso y un riesgo, no solo por lo que genera en términos de costo o gasto, sino también en los tiempos definidos para la entrega final. Y eventualmente, si hay daños importantes, inclusive cambia completamente el proceso con el cliente final, tenemos que cambiar vehículos, cambian los tiempos, inclusive eventualmente podemos tener problemas con ese proceso de venta. Con el cliente también, sí. Bueno, ya como para finalizar, la última pregunta es si tienen planes y cuáles son los planes para digitalizar sus procesos o mejorar sus procesos logísticos en los próximos años con más tecnología. Sí. Con base en el aprendizaje y las herramientas que tenemos hoy en día, ya estamos implementando, que es la actualidad, con inteligencia artificial, el mejor análisis de la información que ya tenemos para ser mucho más asertivos. Como que la inteligencia artificial es su plan a proyecto en ese tipo de cosas. Es nuestro plan actual, es nuestro desarrollo en este momento, ya, con inteligencia artificial. No, súper bien. Bueno, eso sería como todas las preguntas. No sé si quieras añadir algo. No, de pronto como comentario importante y entendiendo el trabajo que están haciendo, el proceso logístico en una compañía como esta es absolutamente relevante, y un control y un proceso logístico adecuado y bien controlado genera éxito en el resultado final de la gestión comercial en nuestro caso. Y ese tema y lo que tiene que ver con el control de inventario es absolutamente relevante para el resultado financiero de una compañía como estas y obviamente para mantenerse vigente en el mercado. Súper, muchas gracias, señor Andrés. Con mucho gusto. Gracias por tomarse un tiempo. No, con muchísimo gusto. Para nosotros.